O si alguno de pronto faltó en escribir ahí en el chat en la sesión anterior el nombre y el código, me lo escriben ahí. Profe, ¿pero era en Teams o en Zoom también? No, en Zoom. En Teams él no tiene que escribir nada, como yo les dije. En Teams incluso se sabe si ustedes simplemente se conectaron y cerraron y se fueron para otro lado, ahí de una vez queda de que ustedes quedan desconectados porque apagan la pantalla.
Todo eso, cada vez que entran, todo eso queda grabado directamente en Teams. Bien, volvamos ahí a lo que les estaba hablando. Lo que tiene que ver con donde nos encontramos, las llaves de corte, y aquí pues con todo el dolor del alma y con toda la pena del caso para aquellas personas que tienen conflictos con eso de la cuestión de los géneros, pues hasta que no nos enseñan algo diferente, los accesorios en materia hidráulica sí tienen alguna diferencia. Algunos directamente se denominan machos y otros se denominan hembras. Para el caso, que se entienda muy bien, el macho siempre entra en la hembra. Me da mucha pena, pero así es en hidráulica. Entonces, lo que son este tipo de accesorios, lo que son las llaves de corte, ellas son de tipo doble hembra, es decir, que tienen una rosca, ¿sí? Tienen una rosca. Y en la rosca, pues entra precisamente la parte del macho de algún accesorio. Eso es lo que se conoce como una unión mecánica, ¿sí? Cuando simplemente no se utiliza algún pegante o algún elemento de tipo aglutinante en esos elementos. ¿Qué ocurre? Y ojo para que lo tengan en cuenta en sus cantidades de obra. Ya les muestro. Bien. Resulta y acontece que cuando tenemos ese tipo de uniones, donde nos encontramos una parte macho, ¿sí? El macho siempre es el que tiene esa saliente y la hembra la que tiene la rosca donde entra precisamente el macho. Siempre que tengamos para hacer este tipo de unión mecánica, ojo, no utilizamos ningún pegante, es decir, ninguna líquido de soldadura para PVC. No utilizamos nunca eso. En esos casos, cuando es unión mecánica, obligatoriamente lo que utilizamos es lo que se conoce como cinta teflón. Cinta teflón, ¿sí? Si de pronto no la conocían, tiende a ser una telita, digamos, de un material sintético. ¿Y qué se hace? Precisamente se inicia normalmente desde la parte interna de lo que es el macho, la unión macho, hasta la parte exterior. ¿Sí? ¿Qué hay? Y luego, sí, generamos lo que es la unión mecánica. En ese momento que yo estoy penetrando ese accesorio, precisamente ese elemento, ese teflón, esa cinta sintética, lo que hace es ayudar a sellar allí, es decir, que no se presenten fugas. Esto, para este tipo de elementos, hay que hacerlo en ambos casos, ¿sí? Es decir, aquí yo también tengo que colocarle cinta teflón para poder generar esa unión mecánica.
Entonces, una vez más, desde la parte interna, empezamos hacia la parte externa. Y ahí sí, generamos lo que es la unión mecánica. Ok, en ese momento ya no hay que hacerle más a ese elemento, ya nos funciona. Resulta y acontece que este no es el único accesorio que se comporta de esa forma, ¿sí? También tenemos lo que son, por ejemplo, uniones roscadas o incluso algunos codos que son roscados. Normalmente los accesorios son lisos por dentro. Por ejemplo, las T's normalmente son lisas por dentro. Entonces, cuando el elemento es liso, es decir, no tiene ni rosca ni alguna saliente que parece un tornillo, en ese momento sí utilizamos lo que es un pegante. Para el caso normalmente se denomina soldadura para PVC. Si no lo conocen, ya les muestro uno. Entonces, por ejemplo, ahí dice específicamente soldadura. Ojo, no referencien la marca, no tengo nada que ver con ellos, no soy socio de ellos. Simplemente por cuestión particular, me parece que sí son buenos productos. Pero esto, para poderlo utilizar, para poder pegar, por ejemplo, digamos, la tubería que es lisa, con este elemento que es liso, allí es donde tenemos que utilizar ese pegante que se denomina soldadura. ¿Sí? Pero antes de poderlo utilizar, tenemos que generar, digamos, una limpieza o sobre todo una preparación tanto del accesorio liso que va a recibir a la tubería, como la misma tubería, eso que va a entrar dentro del accesorio. ¿Cómo así? Entonces se utiliza esto que se denomina normalmente limpiador, ¿sí? El limpiador. Es otro tipo de líquido, es un líquido. Para poderlo aplicar, digamos, su aroma es penetrante, es muy fuerte y puede, digamos, dañar la piel, pues se utilizan con guantes y normalmente con una estopa. ¿Qué es una estopa? Una especie como de trapito, de gamuza, de algodón, ¿sí? Eso es una estopa, algo muy suave. Entonces se humedece y se limpia alrededor. No es que le quite el mugre, que ustedes van a decir, ah, no, pues esto obviamente cuesta. Entonces, pues me lo ahorro simplemente echándole agua. No, la cuestión del limpiador no es específicamente eso, no es quitar el mugre, es realmente generar una abrasión, ¿sí? En esa parte. ¿Cómo así? Vamos a ver algo por acá. Ah, por aquí.
Entonces, imaginémonos una tubería, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer ese líquido? Si nosotros lo aplicamos más o menos en lo que es la zona, ¿sí? Eso más o menos es, digamos, casi 1 centímetro, lo que penetra en un accesorio, ¿sí? Lo que penetra una tubería allí. Más o menos en esa distancia, nosotros aplicamos ese limpiador. ¿Y qué es lo que va a hacer? En esa zona donde es aplicada ese solvente, lo que realmente hizo fue ser un poquito abrasivo, es decir, generar algunas zonas, digamos, quitando un poquito de lo liso que es ese elemento de PVC. Y ojo, las tuberías que nosotros vamos a trabajar aquí, por lo menos lo que tiene que ver con la parte hidráulica y la parte sanitaria y de aguas lluvias y de ventilación, vamos a trabajar con tuberías en PVC. Entonces, en esas zonas, al utilizar ese limpiador, lo que va a hacer es, como quien dice, ahondar un poquito dentro de esa tubería, quitarle la parte lisa, ¿sí? Quitarle un poquito la parte lisa. ¿Para qué? Para que cuando apliquemos lo que es la soldadura, ¿sí? Ya tenga para penetrar un poquito mejor en ese elemento. Entonces, siempre ese es el proceso. Ingeniero, Dime. ¿y eso también no se hace con lija de pronto? Yo he visto que lo hacen con lija, algunos maestros. No, no se hace con lija. Y efectivamente usted muy seguramente se lo voy a hacer a maestros, ojo, que realmente no han hecho algún cursito de trabajo de tuberías. Eso no se hace con lija. ¿Por qué? Primero, la lija que van a utilizar para poder generar esa abrasión de pronto no es la indicada. Entonces pueden estar rebajando lo que vendría siendo el espesor en esa parte. Y ojo, esa zona de unión con un accesorio tiende a ser una parte susceptible de fugas. Si usted le rebaja lo que es, digamos, la relación diámetro-espesor, el RDE, usted con una lija realmente se lo rebaja. Esto que estoy hablando, yo obviamente estoy exagerando en ese gráfico. Esto es eh, digamos, un poco milimétrico, microscópico, ¿sí? Lo que es esa abrasión ahí y esos huequitos que se le van a formar. Pero usted no puede empezar a darle lija a eso. Para eso existe específicamente ese elemento. Si no, les aseguro que no lo estarían, digamos, ofertando y digamos, también eh, promoviendo de que es la solución real para poder garantizar de que la tubería funcionará bien. Entonces, cuando están utilizando lija,
ese tipo de maestros o oficiales no son realmente plomeros, es decir, no son los especializados en instalaciones hidrosanitarias. Los que sí, les aseguro que lo primero que hacen es saber e identificar o solicitar: necesito estopa, necesito limpiador, necesito soldadura, necesito cinta teflón profesional. ¿Y a qué me refiero con profesional? Que es más anchita, es más resistente. Normalmente es la de color amarillo, lo que pasa es que ahorita la tengo en la camioneta, entonces para no perder tiempo yendo hasta allá, esa es con la que se utiliza. Es decir, ellos saben muy bien cuáles son los materiales, los insumos que les vamos a, a suministrar para que desarrollen bien la labor física de la unión de esos elementos. Eso, de verdad, para eso hay muchísimos cursos de cualquiera de los proveedores de tuberías en PVC que existen en el país y en el mundo, ¿sí? Y siempre hacen referencia a cómo es ese proceso para ellos. Entonces, hacerlo solo con lija puede estar usted terminando es de dañar en vez de, digamos, adecuar esa tubería para que ingrese allí. Ahora, muy fácil a usted le va a quedar, y suponga la lija, muy fácil le va a quedar de pronto en la tubería hacer eso. Pero empezar a hacerlo dentro de un accesorio, primero es muy engorroso, ¿sí? No es lo adecuado. Listo. Entonces, se utiliza el limpiador, limpian ambas zonas para que cuando se aplique la soldadura también penetre en el accesorio y no solamente en la tubería. ¿Y cómo se hace? Ah, bueno, ya después de haber realizado la labor de limpieza, simplemente se aplica la soldadura, más se le empieza a dar un giro a esos elementos, se le aplica aquí también y se da medio giro. En ese medio giro se garantiza de que esa soldadura, es decir, es el pegante líquido especial para PVC, para productos de tubería de PVC, funciona. De estos también ustedes se encuentran para aplicar en agua, también los hay, directamente cuando se tiene algún problema y existe la fuga de agua intensa. Pero les recomiendo en el mejor de los casos que la utilicen sin estar en contacto con eso. Obviamente el producto va a ser más caro si tiene esa característica. Antes de haber limpiado, antes de haber pegado, hay algo que siempre tendrán que hacer, y esto es desde el punto de vista constructivo, y es la presentación, es decir, sin utilizar pegantes ni nada, más o menos hacer cómo es que van a quedar soldados esos elementos a lo largo de la distribución que vayan a realizar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Marcar, ah, bueno, esto me llega hasta aquí, esto me llega hasta aquí. Esa es la presentación. Y así garantizan que después de pegado, uy, ¿cómo así que esto me quedó para otro lado? Y para allá no me sirve. Pues van a tener que recortar porque ese elemento después de que se aplica, eso empieza a pegar de una vez, ya ese elemento no va a servir. Es muy difícil reciclarlos cuando se comete un error de que se pegó algo mal, de que se soldó algo mal. Entonces, siempre tendrán que hacer primero la presentación. Antes de utilizar el pegante, el limpiador y demás, que tengan todo recortado y medido de cómo es que van a generar la instalación. Y obviamente lo van haciendo por etapas para no cometer errores de que de pronto en algún momento este codo, en vez de ir para allá, tenía que venir, era para acá. Y ya después de estar soldado acá y soldado acá, se perdió esa parte. Entonces habría que recortar aquí, si es que vamos a salvar los accesorios, recortar aquí, generar una unión por acá, una unión por acá, ya vamos a gastar primero 2 accesorios de más, vamos a tener pérdidas por locales o por accesorios, que es exactamente lo mismo, gastamos más material, vamos a gastar más limpiador, más soldadura, es decir, va a quedar mal, vamos a tener pérdidas. Entonces, todo eso se evita haciendo eso, la presentación. ¿Entendida esa parte hasta ahí?
que cuando ya se va a pegar es con medio giro y así se garantiza efectivamente eso. Es decir, si ustedes llegan a ver un maestro primero echándole lija, ya saben de, ojo, así no se hace. Ustedes como ya saben qué es lo que tienen que hacer, cómo es el procedimiento, ustedes se encargan, obviamente, como lo aprendieron en residencia de obras, de una manera atenta, pero que sea también firme, le corrigen para que él no continúe cometiendo ese error en sus obras o en las de los demás colegas. ¿Sí? Entonces, le corrigen, le enseñan y le explican por qué. Les aseguro que esas personas van a entender, pues ellos trabajan y viven de la construcción y a ellos les gusta estar aprendiendo mucho mejor su arte porque con eso garantizan tener mucho más trabajo. Y uno como ingeniero, como ingeniera, uno tiene chance muchas veces de parar un tiempo porque de pronto ha tenido muy buenos contratos anteriormente, pero normalmente los trabajadores de la construcción se paran una semana y ya están aguantando hambre, son unas 2 o 3 familias por esa simple razón. Entonces, ellos sí tienen que estar garantizando tener un buen trabajo. ¿Entendido eso hasta ahí? ¿Alguna duda? Voy a guardar la sesión de grabación anterior. Un momentico. Gracias ahí por la información de la sesión. Una cosita de una vez, para los que puedan o intenten de todos modos que otro también pueda estar grabando las sesiones de clase, cosa tal de que si por alguna razón se me llega a pasar alguna o se llega a dañar alguno de los videos antes de subirlos al canal de YouTube, pues alguien tenga de pronto algún respaldo. ¿Sí? La forma de grabar pantalla es muy, muy sencilla y hay mucho software para eso. Quien pueda, quien tenga la disponibilidad, le agradezco y también que me avise como para estar también seguro de que sí lo están grabando. No que no se confíen única y exclusivamente del que yo haga el proceso. Bien, entonces, entendida esta parte respecto de los accesorios, y por eso es que aquí habla de que un adaptador macho de media, una válvula de bola o válvula de palanca o llave de corte y un adaptador macho de media. Por eso es que por cada llave de corte, nosotros siempre vamos a encontrar mínimo 2 adaptadores machos. ¿Sí? Siempre. ¿Qué otra situación se presenta ahí que hay que tener en cuenta? Nosotros siempre vamos a tener que identificar el tipo de codos o accesorios de qué tipo son. ¿A qué se refiere el tipo? Por ejemplo, la medida. Por ejemplo, ¿sí? 2 medidas diferentes, pero ambos son, casualmente, codos lisos, ambos son codos lisos y ambos son codos de 90. El uno es de 3/4 y ojo, para los que de pronto no tienen el orden de magnitudes respecto de lo que son accesorios de tuberías o de pronto de otro tipo de materiales de construcción, pues normalmente en el mismo material siempre viene la apreciación de a qué está haciendo referencia. Entonces, por ejemplo, estos accesorios siempre tienen una marquita que dice de qué, para qué diámetro es que sirve. ¿Sí?
Entonces, también, si aún no han aprendido eso, con el tiempo van a estar, que ustedes identifican solo con medio mirar algo, si es de tanta medida, pues sí, para eso es el adiestramiento de estar yendo a obras, pero pues mientras tanto, por lo menos que no vayan a tener ese problema. Digamos que los trabajadores de construcción, muchas veces a los que consideran o que tienen pinta de ser recién graduados, sobre todo de ingeniería civil, intentan hacerlos quedar mal o generar, perderles el respeto porque evidencian de que no saben mucho. Entonces, todo, tanto los accesorios de la parte hidráulica como los de la parte sanitaria, siempre tienen en alguna parte de ese elemento la referencia de las medidas. Que sí es fácil de identificar. Por ejemplo, esto es un codo de 45 sanitario. ¿Sí? Los colores ya con eso uno identifica. Pero perfectamente uno referencia la cuestión de los ángulos y nota la diferencia entre un codo de 90 y un codo de 45. Los codos puede ser que tengan una parte roscada y una parte lisa. Se consiguen, son comerciales. Y sí se utilizan, por ejemplo, para, digamos, uniones de lo que es la regadera o lo que es una llave de jardín o una llave de lavadero. Ya les muestro por qué. ¿Tenía una pregunta? Pregunta, Michael. Resulta y acontece que lo que es el accesorio de la regadera, eso que normalmente cuando se va a cotizar o a comprar, siempre viene acompañado de una llave, ¿sí? La llave típica para la regadera puede tener dos llaves si es que tiene la condición para agua caliente y agua fría. Si solamente tienen, digamos, suministro de agua fría, pues tendrán que hacer lo que se denomina un adaptador, ¿sí? Un mezclador, y lo hacen llegar precisamente a esas llaves. Listo, no hay problema con eso. Pero arriba siempre van a encontrar en la regadera que la regadera dentro de, o sea, en su mismo accesorio, él también es macho, ¿sí? Es decir, viene ya con su rosquita allí, la parte que entra en la parte de la hembra. Puede ser que entre en alguna unión hembra o normalmente en lo que viene siendo un codo roscado, ¿sí? Entonces, para ese caso, una vez más, se utiliza, ay, mira, ahí sí lo encontré, el teflón profesional. Empiezan desde la base hasta la parte de la salida, cortan y después en la que tenga la rosca simplemente hacen la unión mecánica y listo, salió. Esto mismo, y esta es una llave de jardín o una llave para lavadero, exactamente igual es el mismo accesorio, ese mismo accesorio viene así, es decir,
no requiere de otra cosa. Pues estas llaves normalmente pues, vienen con su mariposita o su bola, según sea el caso. Este mismo se encuentra para la llave de jardín y la misma normalmente es para lo que tiene que ver con el lavadero de este tipo. Adicionalmente de eso, lo que son los aparatos sanitarios, por ejemplo, vamos a observar primero lo que tiene que ver con este lavamanos y con este sanitario. Vamos a ubicarlo aquí. En la parte del sanitario, en la parte, perdón, del lavamanos, los lavamanos si tienen esta configuración, y ojo con el tipo de bloque que van a utilizar, bloque significa precisamente esos, digamos, dibujitos que ya vienen predeterminados. Cuando vienen con esos 3 huequitos, lo que significa es que tiene el espacio para una llave acá, para una llave acá, y en ese mismo sistema será un mezclador que saldrá por aquí, lo que vendría siendo el chorro de la llave de lavamanos. Entonces, cuando esté de esta forma, quiere decir de que ustedes tendrán en algún momento que generar este tipo de distribución allí. Y ojo, aquí está terminando como en una salida, como si fuese una tubería. Realmente eso no termina en tubería. Ahí lo que tiene que terminar siempre cuando es el lavamanos o cuando es el sanitario. ¿Sí? Nótenlo ahí, es el mismo. O aquí en la parte de lavamanos. Está haciendo referencia precisamente a la conexión que va a quedar para ese aparato sanitario. Ojo, esta grifería, y cuando hablo de grifería es específicamente el pedacito donde se encuentran esas llaves y la salida del chorro. Muy similar a esto, que es el mismo caso del lavaplatos, es prácticamente lo mismo, una unión del lavaplatos o del lavamanos. ¿Sí? Va a tener las 2 llaves y va a tener la salida. Hagan de cuenta que es el lavamanos y el lavaplatos funciona de la misma forma. A esto es que hacía referencia respecto de lo que es el mezclador, que no importa si es agua caliente y agua fría o solamente agua fría, aquí se genera dentro de la misma grifería la mezcla de esas dos, ¿sí? Normalmente uno utiliza es algo templado o si quiere, para el caso, una sola